presidenta del Parlamento de Canarias, también a autoridades militares, general de la Guardia Civil, alcaldes de distintos municipios de la isla, presidente de la autoridad portuaria, distinguidos de la isla de Tenerife, miembros de la corporación que hoy también nos acompañan, cuerpo consular, concejales, bueno, mucha representación de la vida civil de la sociedad de la isla de Tenerife que nos acompañan en este acto, para desde luego don Elfidio importante, pero para nosotros yo creo que también más aún. Así que bienvenidos a todos. Doy la palabra en primer lugar al secretario de la Corporación Insular, don José Antonio Duque, que procede a la lectura del acuerdo plenario. El Pleno del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el día 27 de marzo del corriente año 2015, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Ante el destacado papel desempeñado por don Elfidio Alonso Quintero y considerando que el Reglamento de Distinciones Honoríficas del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife dispone en sus artículos 3 y 4 que la medalla de oro de la isla se concederá por acuerdo del Pleno Corporativo tanto a personas físicas como a entidades sociales de cualquier orden, con el fin de premiar los especiales merecimientos y servicios extraordinarios que hayan contribuido al beneficio moral o material de la isla de Tenerife, y habiéndose seguido el procedimiento establecido en el capítulo 2 del referido reglamento en relación con la constitución de una comisión especial encargada de su instrucción, y teniendo en cuenta lo siguiente. Elfidio Alonso Quintero nace en San Cristóbal de la Laguna el 11 de agosto de 1935. Se licenció en Derecho y Periodismo por la Universidad de su ciudad natal, de la que más tarde sería profesor de Medios de Comunicación Social. Aunque pertenece al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, no ha ejercido esta carrera, figurando como colegiado, no ejerciente. Periodista, político, músico y escritor, es además un profundo conocedor y estudioso del folclore, no solo del canario, sino también de otros continentes, especialmente de Latinoamérica. Como periodista ha pertenecido a Jornada, La Tarde y sobre todo El Día, donde permaneció 20 años como colaborador, redactor y redactor jefe, llevando columnas diarias de política nacional e internacional, así como secciones sobre temas locales, críticas de cine y televisión y comentarios de carácter deportivo, bajo los seudónimos de Vázquez y Quintero. También ha sido colaborador de revistas y periódicos nacionales como El País, Ínsula, Primer Acto y Nuestro Cine. Ha escrito hasta octubre de 2013 en los periódicos de la cadena Prensa Ibérica, con 2 secciones semanales, una de tema político y la otra dedicada al folclore y la etnografía. Aparecía en jueves y sábados con normalidad desde el 2002 y de forma ininterrumpida en más de una quincena de publicaciones periodísticas, entre ellas La Provincia, Diario de Las Palmas y La Opinión de Tenerife. Pertenece al consejo editorial de este último periódico. También participó semanalmente en un programa de televisión en Canal 7 del Atlántico titulado Escáner, desde 2009 a 2013, medio informativo que también ha cultivado con una serie dedicada a los carnavales de Canarias para Radio Televisión Española. También ha llevado programas radiofónicos como Lo Nuestro y Música de las Dos Orillas para Radio Nacional de España y una crónica diaria de política internacional para el Radio Club Tenerife de la cadena SER. Como político ha sido alcalde presidente de San Cristóbal de la Laguna durante 3 mandatos consecutivos, 1987-1999. Durante este largo mandato logró iniciar y cerrar el expediente encaminado a conseguir el título de Patrimonio de la Humanidad concedido por UNESCO, primer núcleo urbano de Canarias que logra tan honrosa distinción. Fue diputado autonómico del Parlamento de Canarias en la legislatura 1999-2003. Está en posesión de la Orden Francisco de Miranda de primera clase, impuesta por el ministro venezolano Escobar Salón y bajo la presidencia de Rafael Caldera. Como escritor, Elfidio Alonso ha cultivado diversos géneros literarios: teatro, poesía, cuento, novela y ensayo, obteniendo galardones provinciales, regionales y nacionales. Entre ellos destaca Éxodo, cuento que mereció el primer premio del concurso navideño de La Tarde, lo mismo que la novela corta Las Pascuas de Jesús el Palmero y la pieza escénica El número 24, las 3 recogidas en el volumen titulado Navidades Negras, que editó el Centro de la Cultura Popular Canaria en Tenerife, 1980. Sus obras teatrales Tabaibas, Premio Regional San Benito Abad y El Faro de la Montaña fueron estrenadas por el grupo El Tinglado de José Servino,
con la obra poética de Nicolás Estebanes, fue finalista del Premio de Erudición Viera y Clavijo. En 1982 gana el Premio de Carácter Nacional Prensa Canaria, con su novela El Giro Real. Con anterioridad había publicado Con los dedos en la boca, ópera prima, editada en Madrid por Taller de Ediciones JB en 1976. En 1987 publica De Tenerife a Montevideo, con el Centro de la Cultura Popular Canaria, primer trabajo que desde la vertiente canaria analiza la fundación de la capital uruguaya a cargo de los colonos que se desplazaron desde las islas, aportando numerosos datos sobre las biografías de los fundadores que logró recapitular en sus 2 primeros viajes a Uruguay. En 1994 es invitado por el Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay para intervenir como ponente en las primeras jornadas de genealogía uruguayo-canaria celebradas en Montevideo los días 19 y 20 de marzo del citado año. Sin embargo, su faceta más popular es como músico. Tiene publicadas más de 300 canciones de corte popular y folclórico con el grupo Los Sabandeños, del que es primer director y fundador desde sus inicios junto a Enrique Martín Núñez, 1965. Actividad ininterrumpida que ahora cumple 50 años. Sus coplas y canciones están recogidas en más de 80 grabaciones discográficas que se han editado en España, Alemania, Portugal, Italia, Francia, Suiza y países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina y Cuba, entre otros. Piezas de larga duración como Cantata del Mensei Loco, Misas Sabandeñas, Seguidillas del Salinero, Canarios en la Independencia de Latinoamérica, Cantos Canarios y Boleros Canarios de Amor y Trabajo le llevaron a la final del Premio Nacional de Música concedido a Andrés Segovia en 1980. Entre sus publicaciones etnográficas y folclóricas destacan Antología del Folclore Musical Canario, Madrid 1981, editada por Zacosa Zafiro Columbia, compuesta de 10 fascículos y otros tantos discos de larga duración. Estudios sobre el folclore canario, editados por Edirca, Las Palmas de Gran Canaria, en 1985. Apuntes sobre la canción popular, Cabildo de Gran Canaria, 1991. Las Albas en la lírica canaria de tipo popular, Revista de Folclore, Valladolid, número 34. El Canario, Baile del siglo XVI, publicado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, trabajo que mereció el premio Carballo Cotanda de Periodismo en 1985. Entre las numerosas distinciones recibidas destacan la Medalla de Oro de Canarias y el Premio Canarias de la Cultura Popular, la Medalla de Oro del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de La Laguna, que comparte con sus compañeros de los sabandeños. Más recientemente ha sido reconocido con el Premio Tribuna Forum de las Artes y Letras, y el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio le hizo entrega de su máximo galardón en un acto celebrado en Valencia. El Ayuntamiento de La Laguna le ofreció un homenaje en 2012 en reconocimiento a su aportación a la cultura municipal de Canarias. Ha sido declarado huésped ilustre de San Juan de Puerto Rico, Miami, San Bernardo en Luisiana, San Antonio de Texas, Venezuela y Cuba, Cienfuegos y La Habana, así como en Sao Paulo y Salta, Argentina, con ocasión de los hermanamientos concertados entre las citadas ciudades y San Cristóbal de la Laguna. Esta magnífica labor desarrollada por don Elfidio Alonso Quintero a lo largo de estos años de historia le hacen merecedor de un reconocimiento especial como el que nos ocupa, por lo que a la vista de los méritos relacionados y en virtud de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Reglamento de Distinciones del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, por medio del presente el Pleno Corporativo acuerda por 24 votos a favor y una abstención de los 25 consejeros asistentes, lo que excede sobradamente de los 2/3 legales de la corporación, otorgar a don Elfidio Alonso Quintero la Medalla de Oro de la isla de Tenerife, cuya imposición tendrá lugar conforme a lo dispuesto en el ya citado reglamento. Y me han solicitado que dé lectura también a dos comunicaciones que se han añadido a las numerosísimas adhesiones a este homenaje, que son las de los exalcaldes y actuales diputados del Congreso, don José Segura Clavel y doña Ana Orama, que dicen así. El de don José Segura: estimado señor presidente y distinguido amigo, la Corporación Insular de Tenerife adoptó la decisión de distinguir a don Elfidio Alonso Quintero
con la medalla de oro de la isla de Tenerife, cuya entrega en acto solemne se produce en el día de hoy en el Salón Noble del Palacio Insular. Dada mi imposibilidad de asistencias de acto por encontrarme en el Congreso de los Diputados en sesión plenaria y en el ejercicio de mi responsabilidad como diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es por lo que ruego se transmita a la Corporación Insular y al homenajeado tal imposibilidad de asistencia y felicitación por la decisión de reconocimiento a la ingente labor de investigación etnográfica producida por don Elfidio Alonso, que ha sido plasmada en 50 años de vida del Grupo Los Sabandeños, que tanto ha dignificado a nuestra tierra y proyectado nuestra cultura al mundo entero. Pero además de ello, desde la perspectiva democrática, hemos querido ver en tal distinción el reconocimiento a la labor que como periodista y sobre todo en el régimen anterior desarrollaron profesionales de la información que de la defensa de valores democráticos hacían norma de conducta. Y la comunicación de doña Ana Bramas, que dice: estimado presidente, celebrándose en el día de hoy el acto de entrega de la medalla de oro de la isla de Tenerife a Elfidio Alonso y encontrándome en Madrid por mis responsabilidades como diputada en el Congreso, quiero que hagas llegar mi felicitación a esa institución por reconocer a una de las figuras más importantes de la cultura canaria. Elfidio no solo es un referente de la cultura de Canarias, sino que también a él le debemos los laguneros y los canarios el haber conseguido para la ciudad de San Cristóbal de la Laguna la declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Te ruego hagas llegar tanto a Elfidio como a Magda y a toda la familia mi enorme respeto, admiración y cariño. Recibe la medalla de oro de la isla de Tenerife el excelentísimo señor don Elfidio Alonso Quintero. En el uso de la palabra, don Elfidio Alonso Quintero. Señor presidente del Cabildo de Tenerife, dignísimas autoridades, queridos amigos, decía Shakespeare, y perdonen la petulancia, en el Rey Lear, que la ingratitud era un mármol frío. Yo debo de tener ahora el mármol muy caliente porque los nervios me hacen recordar un pasaje de mi infancia. Transcurrió en el ayuntamiento, en el Paraninfo del Instituto Cabrera Pinto de La Laguna, con motivo del centenario de esta extraordinaria institución para los canarios y para los laguneros. Yo contaba 10 años y hubo un concurso de trabajo en prosa y en verso. Yo, ay de mí, con 10 años, pantalón corto, se me ocurrió enviar al concurso 3 estrofas de ripio infantiles que resultaron premiados.
y cuando me dispuse a leerlo no me salían las palabras. Y estuve como probablemente más de 1 minuto o 2 minutos. Y entonces don Juan Álvarez Delgado, que era catedrático de latín, vio mis apuros, me quitó la cuartilla de las manos y leyó ese poema con una voz ronca, bien timbrada, que aún resuena en mis oídos y no he podido olvidarla. Esos versos eran dedicados a las Islas Canarias, porque así se titulaba, Islas Canarias, y decían así: en el continente africano y en la inmensa lejanía están las Islas Canarias llenas de nieve y de alegría. La nieve se la dio el Teide por ser un volcán temido. La alegría, los rosales, las retamas y los mirlos. Las islas de origen guanche, que es palabra primitiva, hijo de mi Tenerife, es la significativa. Me regalaron 2 libros, Los viajes de Gulliver y las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, que conservo. Veo que me estoy calmando y que no voy a repetir aquel suceso que se me quedó grabado y que muchos de ustedes dirán que es una pequeña cosa. Pequeña cosa tiene una hermosa canción, Joan Manuel Serrat, y como simple cosa, que es una simple cosa. También escribió un poema extraordinario mi amigo Armando Tejada Gómez, músico, poeta argentino, ya desaparecido, que dice que las simples cosas están condenadas a que el tiempo acabe con ellas. Y yo estoy seguro que ese recuerdo de la infancia es una simple cosa, pero al revés de lo que dice la canción de Armando, el tiempo no ha terminado, porque lo he recordado perfectamente y siempre, aunque no lo ha contado nunca, ni siquiera mi mujer. Dos años antes, en la escuela pública, en la graduada, como la llamábamos, en la calle de la Carrera, donde estuvo la Alhóndiga y hoy está el ayuntamiento, el día de San Antonio, el maestro, que se llama don Antonio Medero Sosa, nos regaló caramelos con motivo de su onomástica. Y entonces nos pidió también que hiciéramos una especie de alegoría o de semblanza en torno a la festividad del día. Se ve que yo estaba predestinado a hacer versos desde los 8 años, porque en lugar de hacer una narración y decir que el maestro era bueno porque nos había regalado los caramelos, se me ocurrió hacer mi primera cuarteta, que también la guardo en mi memoria como las cosas simples que no las derrama o no las asola el tiempo. La copla decía: el día de San Antonio fue día de mi abuelo, en la escuela La Graduada me dieron un caramelo. Se ve que yo tenía ya afición coplera y aquello produjo la natural hilaridad, porque los demás chicos compañeros le dedicaron narraciones en prosa a don Antonio. Y lo que son las vueltas de la vida, en aquella misma aula, 60 años después, me vi sentado en una mesa siendo alcalde de la ciudad, el signo de las criaturas. Estos son ejemplos de por donde ya en mi infancia iba a discurrir mi vida y mis aficiones. Soy un enamorado de la literatura popular
como decían los Machados, y como también dijo Ángel Balbuena Prat, que ha sido uno de los mejores estudiosos de la literatura canaria, cuando se refirió a las coplas de Diego Grosa, Grosita, diciendo que eran pequeñas obras de arte. La copla forma parte de la literatura cotidiana. Todo el mundo, de alguna u otra forma, la ha cultivado y ha probado fortuna con ella. Y yo ya, con 8 años, parece que estaba predestinado a moverme en la métrica popular, en los versos de arte menor y en las canciones que hemos cantado con el pueblo, con los sabandeños, con la gente, compartiendo este acervo que hemos heredado de nuestros antepasados y que afortunadamente no se ha perdido. Quiero hacer hincapié en el contenido de ese pequeño poema de 3 estrofas, donde ya yo anuncio mi cariño por los aborígenes, por los guanches. Las islas de origen guanche, que es palabra primitiva, hijo de mi Tenerife, es la significativa. Efectivamente, guanche quiere decir hijo de Tenerife. Ha pasado el tiempo y los primitivos habitantes de las islas, todas han perdido sus denominaciones primigenias, como ha ocurrido con los bimbaches o bimbapes herreños, o con los maos, majoreros, o con los benahoritas palmeros. El término guanche ha terminado por imponerse a todos esos nombres primitivos que tuvieron las islas. Y por el contrario, Tenerife es la única isla que conserva su denominación aborigen. Cuenta el padre Espinosa en la primera crónica de la conquista que se escribe sobre la conquista de Tenerife, que el nombre se lo pusieron los palmeros, los benahoritas, cuando veían en el horizonte reflejado la mole del Teide, y llegaron a decir que aquello era Tenerife, la isla del monte nevado. Creo que es una de las denominaciones más fantásticas, más hermosas que le han podido poner a esta isla. Posiblemente, debido a ello, nuestros antepasados se aferraron a ese nombre a pesar de su carácter pagano. No todos los nombres guanches han corrido la misma suerte. Por ejemplo, los aborígenes llamaban a la Virgen de Candelaria Chaxiraxi, que quiere decir la madre del que sostiene el mundo. Yo le dije a uno de los más recientes obispos, que en gloria esté, que cómo era posible que hubiésemos perdido esa denominación cuando por el sincretismo religioso los brasileños o los cubanos siguen llamando a la Virgen de Candelaria Ollá, y nosotros perdimos el nombre aborigen, aunque todavía en el santoral o en la inscripción en el registro muchas madres y padres ponen a sus hijos, a sus hijas, Chaxiraxi, la madre de quien sostiene el mundo. Es algo realmente maravilloso. Quiere esto decir que nuestros antepasados, afortunadamente, no se dejaron influir
ni por la religión extrema, ni tampoco en un afán de pretender ser yo más que tú y cambiarle el nombre a la isla por otro más rimbombante, como sucedió en el resto del archipiélago. La única isla que conserva su nombre guanche es Tenerife. Las demás eligieron, por diversas razones, otra denominación. Una por pretender que el tono rimbombante o de grandeur, si me perdone el general de Gaulle, iba mejor en consonancia con las ambiciones de las clases dirigentes. Afortunadamente, en Tenerife nuestros antepasados eran gente modosa, mesurada, y es un honor, de verdad, ser continuadores de esa espléndida lección de fidelidad histórica que nos han dado. Voy terminando. Quiero agradecer al Cabildo de Tenerife, a su presidente y a todas las fuerzas políticas en él representadas esta distinción que hoy me hacen. Es la segunda vez que cumplo el ritual. La primera fue con motivo de la entrega que le hicieron a los sabandeños de esta misma medalla. Aquel día mis compañeros me facultaron para que yo la recogiera. Estaba don Ricardo Melchor de presidente. Y es de justicia decir que los sabandeños han tenido en los presidentes de los cabildos a sus mejores valedores. Ricardo Melchor patrocinó las obras en nuestra casa museo, nos entregó esa medalla. Don Adán Martín nos llevó a Miami a inaugurar la calle de Tenerife en el condado de Dade y nos facilitó nuestras actuaciones en el auditorio del condado de Dade, en un recital que nunca olvidaremos porque estaba gente muy importante, desde la legendaria Olga Guillot hasta el marido de Gloria Estefan, Emilio Estefan, que por la noche nos agasajó en uno de sus locales. No olvido tampoco a José Segura, que ha sido tan amable. Le dije el otro día que lo iba a nombrar. Él me anunció que no podía estar hoy aquí con nosotros por sus compromisos en el Congreso de los Diputados. Gracias a José Segura tuvimos ocasión de viajar a Uruguay y a Argentina y participar en el maravilloso Festival de Cosquín en Córdoba, Argentina, ante 50.000 personas en una de las jornadas más memorables que nosotros recordamos. Pero no solo han sido los presidentes, incluido Carlos Alonso Rodríguez, que tiene los apellidos de mi padre, los que han favorecido a nuestro grupo. José Miguel Galván Bello fue otro gran valedor. Y con anterioridad quiero rendir homenaje aquí a don Eliodoro Rodríguez González, que me dio una beca en los tiempos difíciles del anterior régimen para estudiar periodismo en Madrid, en la Escuela de Periodismo de la calle de Zurbano. Chicho Miranda, otro presidente del Cabildo bajo el franquismo, nos acompañó tocando su acordeón en el avión a Argentina una vez, y ya saben ustedes que el pueblo siempre hace justicia, y una de las estatuas de Corberó
que cuelgan de los árboles enfrente de la Plaza de Toros lleva el nombre de los atributos de Chicho Miranda por haber tenido la valentía de enfrentarse al gobernador civil de turno. Quiero agradecer también la presencia de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, de mis nietos, de los amigos. No puede estar hoy conmigo mi primer bisnieto, que cumple hoy precisamente 4 meses, porque está en Madrid, pero mañana le mandaré a su madre y a su padre por WhatsApp, que es como se dice ahora, una foto de este entrañable acto. Y termino como empecé, con una cuarteta de mi tía María Rosa Alonso, a quien también el Cabildo de Tenerife distinguió con su medalla de oro en este mismo salón de actos. María Rosa era antichauvinista, pero era una tinerfeña de carta cabal. Y un día escribió esta cuarteta que después grabamos los sabandeños. No digo que es un jardín, ni que es la isla más bella. Digo que muero por ella y que en su tierra nací. Este es el cariño que los Alonso le tenemos a Tenerife, que tanto queremos, que tanto nos enorgullece pertenecer a esta isla, aunque como dijo el viejo Estebanés, mi isla es Tenerife, pero yo las quiero a todas por igual. A mí me ocurre exactamente igual. Don Nicolás, saben ustedes que nació en Las Palmas de Gran Canaria, en la plaza de Santa Ana, donde estuvo la Inquisición. Luego, con pocos meses de edad, hizo viaje a Tenerife, estuvo aquí hasta los 16 años, hasta que ingresó en la Academia Militar de Toledo, fue ministro de la Guerra con la Primera República y fue un personaje realmente memorable. El año pasado cumplió sus 100 primeros años y quiero también rendirle un homenaje porque hemos aprendido los tinerfeños mucho de él. Tenerife es mi isla, pero yo las quiero a todas por igual. Muchas gracias. Querido Elfidio, son pocos los seres humanos que cruzan el mar. La mayoría de nosotros ha crecido para quedarse en la playa mirando el horizonte. Pero hay otros que se forjaron de distinta manera. Hay otros hombres y mujeres que han sido capaces de embarcarse para superar los límites, para viajar al otro lado, para descubrir y descubrirnos. Porque lo mejor de quienes deciden descubrir nuevos mundos es que luego son tan generosos como para compartirlos con los que se quedaron atrás, en la arena, inmóviles. Uno de esos seres de los que cruza el mar es sin duda Elfidio Alonso. La vida es, según decía un viejo filósofo escéptico, el breve espacio que media entre nacer y morir. Pero ese espacio
ese ratito lugar se me aparece relativo. Para quien disfruta una hora es un segundo, y para quien sufre un segundo es un siglo. Así que tal vez la vida, para Elfidio Alonso, es un breve chispazo de luz, porque resulta especialmente difícil poder encontrar una trayectoria tan plena de cosas, de hechos, de creaciones y de recreaciones como la que tiene atesorada en su memoria. Hoy lo hemos visto en su prodigiosa memoria. La persona que honramos esta noche y que nos honra a nosotros en este Salón de Honores del Cabildo Insular. Dijo el poeta que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Y no sería justo hablar aquí del hombre sin mencionar a sus raíces, porque a quien hoy rendimos homenaje creció a la sombra del ejemplar y poderoso árbol de su padre, Elfidio Alonso Rodríguez, un tinerfeño universal, un canario republicano que dejó la honda huella de su paso por el periodismo, la cultura y la política de la libertad en nuestro país. Y en ese árbol encontró Elfidio Alonso Quintero buena sombra, la de un padre que luchó por la libertad y amó tanto y tan profundamente estas islas y a este país canario. Y me parece que si en el mundo vegetal la sombra es un adversario, porque impide la llegada de la luz, en el mundo de los seres humanos es un ejemplo que ilumina con la fuerza de 1000 soles. Tal vez por eso el hijo creció sin barreras para transformarse en una figura descollante del periodismo y de la cultura. No se puede decir aquí aquello de tal palo, tal astilla. En todo caso habría que decir de tal palo, tal palo. Periodista, músico, escritor, licenciado en Derecho y Periodismo, Elfidio Alonso nació con la República y atravesó la tormenta de la dictadura mirando, como muchos otros, el sueño de la libertad. Creyó en Canarias como pueblo cuando hablar del pueblo canario era un delito, penado con la prisión o el ostracismo social. Me atrevo a decir que, como muchos canarios de bien, creyó en una Canarias libre como el remedio para emanciparse de una España, la de entonces, oprimida, oscura y triste. Elfidio Alonso creía en una tierra de sol al sur del sur. Y como el sur es una tierra que llora mientras canta, Elfidio Alonso, hijo de los sures, llevó en su sangre la pasión por el conocimiento de la música, como una de las expresiones más genuinas de la cultura y el alma de un pueblo. Este lagunero ilustre, que arribó a las playas de la transición democrática con el equipaje de una tradición republicana y un activismo político por la libertad, creyó en Canarias y luchó por ella. Eran los años de la lucha por la autodeterminación, por la justicia social de un pueblo empobrecido y embrutecido. Ya nos hemos olvidado de la tasa de analfabetismo que padecieron estas islas olvidadas, esas colillas en el cenicero del Atlántico, esta tierra amordazada de Pedro García Cabrera. Nos hemos olvidado como pueblo de una economía caciquil, de una sociedad atrasada, de un archipiélago que era el horizonte de los destierros y los castigos de la lejana España peninsular. Nos hemos olvidado de esas cosas que están ahí a tiro de piedra de la memoria. Fue la gente como Elfidio Alonso, la gente que creyó en construir una cultura en libertad y una cultura de la libertad, la que hizo posible construir piedra a piedra este país tan distinto, moderno y brillante en el que vivimos ahora. Y lo digo para que recordemos que fuimos capaces, como pueblo, de superar retos mayores y más difíciles que los que tenemos hoy. Estoy seguro también de que muchos de ustedes han escuchado más de una vez hablar de algún político de esta tierra como plataforma tricontinental o puente entre Europa y América. Es un tópico. El hombre que honramos esta tarde no habló, hizo. Construyó un puente cultural que eslabón a eslabón, palabra a palabra, abrazo a abrazo, disco a disco, libro a libro, fue trenzando relaciones y afectos entre América y Canarias. Y lo hizo al principio navegando en solitario y embarcando después en esa maravillosa y singular aventura de una vida a una tripulación indestructible de gente maravillosa, díscola, indisciplinada y brillante, a la que la gente conoce como los sabandeños. Las sociedades construyen edificios y monumentos en los que almacenan su cultura en diferentes formas creativas.
Pero nada está a salvo de los cataclismos. A veces las obras de las civilizaciones desaparecen bajo las cenizas de un volcán o anegadas por las aguas de una inundación. Lo que nunca desaparece es la cultura que se transmite de padres a hijos, el patrimonio inmaterial de la cultura oral y de la música. Tan importante entonces es la cuerda como el sonido, tan importante es la voz como la palabra. Elfidio Alonso ha sido tantas cosas y lo ha sido brillantemente, tan brillantemente que su vida hace palidecer de envidia a cualquier persona sensata. Repetirles su currículum, que ya han oído esta noche, es inútil. Y a pesar de que mi función política puede llevarme a ser vencido por la tentación de la inutilidad, me voy a resistir a hacerlo. Pero sí quiero recordarles, porque es relevante, que además de destacado parlamentario canario, fue uno de los grandes alcaldes de la ciudad que le vio nacer, La Laguna. San Cristóbal de La Laguna ha sido una presencia constante en la vida de Elfidio Alonso y en su obra. Le ha rendido numerosos homenajes a través del arte, de la música, de la literatura y de la política. Y haciendo más grande a La Laguna, ha hecho más grande a Tenerife. Ha construido relatos musicales de sus calles y de sus serenatas, de sus macetas de luto y de sus charcos llenos de luna. Ha buscado y recordado a sus hijos más ilustres desde Brasil hasta Argentina. Nos ha llevado de la mano hacia las leyendas y las grandezas de los menseyes locos que reinaban sobre la Canarias prehispánica. Nos ha hecho cruzar los mares para escuchar las voces de quienes cantaban a la libertad en el otro lado del Atlántico. Nos trajo el son, la cueca y la samba antes de que llegara el merengue y el reggaetón. Nos hizo mejores, nos hizo más cultos, nos hizo abandonar la playa y atravesar con él un océano de cosas que se quedarán aquí ya para siempre. Les decía antes que las obras de los hombres son la piedra y la voz, que existe un patrimonio material e inmaterial que transmitimos de generación en generación, como elementos estructurales sobre los que se sostiene la cultura de un pueblo. Elfidio Alonso ha sido capaz de descollar en ambos mundos. De su trabajo paciente y su esfuerzo personal surgió el gran logro de la Declaración de la Humanidad como ciudad patrimonio de la humanidad. Y lo digo esta noche aquí con la voz especialmente alta, para quienes se reían por las esquinas de La Laguna, algo muy común en esa ciudad, de algo que consideraban un sueño imposible. Para esa gente mediocre que solo sabe construir destruyendo la grandeza ajena, la mejor elección que ha dejado Elfidio Alonso es haber conseguido para nuestra venerable capital universitaria lagunera el reconocimiento de la UNESCO. Es la demostración de que nada es imposible si estamos dispuestos a luchar por ello. Los premios y reconocimientos que ha recibido y el volumen de su trabajo de investigación y creación musical son ingentes. Ya han escuchado esta noche un breve resumen. Elfidio ha sido capaz de escrutar en el pasado para recuperar, restaurar y dejar como legado parte importante de nuestro patrimonio musical. Cuando ninguno de nosotros esté ya en Tenerife y nuestro recuerdo tal vez se haya desvanecido de lo cotidiano, la obra que ha construido Elfidio Alonso seguirá en la memoria del pueblo que él ha ayudado a construir. La casa que cerca de la playa baña el mar ya es otra casa, y el árbol ya no es aquel, es otro. Pero es un árbol que ha crecido tanto como su padre. La casa es más grande y hay más gente. Pero bajo el techo intangible de esta casa común que es Tenerife, que es Canarias, es un honor que haya echado sus raíces y dado sus muchos y generosos frutos una persona de la enorme talla de Elfidio Alonso Quintero. Gracias, Elfidio, en nombre de esta isla, por lo mucho que has dado a esta tierra y a esta isla. Y sobre todo, gracias por lo mucho que te queda por darnos. Muchas gracias. Y ahora vamos a disfrutar de una actuación musical realizada por Ana Rodríguez, cantante, y Augusto Báez, teclados, que nos van a recrear con 4 piezas, Toda una vida, Esperaré, Cómo fue y Sabor a mí. Por favor.
Para concluir el acto vamos a escuchar el himno de Canarias.